Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito, en un nuevo análisis de esos que tanto nos gustan. Hoy vamos a desenmarañar un misterio, una frase que ha estado rondando por internet y que tiene a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel al borde del asiento. ¿Qué fue lo que Hande le dijo a Kerem que ha causado tanta expectación? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada posible interpretación. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás chismes jugosos, análisis profundos de tus series y actores favoritos, y mucho más. Así que bienvenidos a la familia. Y a los que ya me siguen desde hace tiempo, gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son lo más. Bueno, ahora sí, hablemos de lo que nos compete. ¿Qué le dijo Hande a Kerem? La verdad es que esta pregunta ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que vi ese vídeo viral. Todos hemos visto esas imágenes, esos pequeños fragmentos que circulan por las redes sociales donde Hande y Kerem están juntos, en un evento o quizás incluso grabando una escena, y se aprecia un intercambio de palabras que deja mucho a la imaginación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. ¿Dónde estaban Hande y Kerem cuando se produjo este supuesto intercambio? ¿Era una ocasión formal? ¿Informal? Estaban rodeados de otras personas. Estos detalles son cruciales para entender el tono y la posible intención de las palabras de Hande. Si estaban en un ambiente relajado, rodeados de amigos, es probable que la conversación fuera más casual, incluso juguetona. Pero si se trataba de un evento más formal con cámaras y periodistas alrededor, es posible que Hande estuviera diciendo algo más serio, tal vez relacionado con el trabajo o con algún tema que les preocupaba a ambos. Otra cosa que tenemos que considerar es la relación entre Hande y Kerem. Todos sabemos que tuvieron un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y fuera de ella parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, como sabemos, su relación terminó, y aunque no se conocen los detalles exactos de su ruptura, se rumorea que fue una separación amistosa. Esto significa que a pesar de ya no ser pareja, es probable que sigan manteniendo una relación de respeto y cariño mutuo. Entonces, ¿qué podría haberle dicho Hande a Kerem en este contexto? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las teorías. Algunos fans creen fervientemente que Hande le confesó a Kerem que todavía siente algo por él. Otros piensan que le estaba dando algún consejo sobre su carrera o su vida personal. Y otros, más escépticos, creen que simplemente estaban hablando de algo banal, como el clima o el menú del evento. Personalmente creo que la respuesta más probable se encuentra en un punto intermedio. Es posible que Hande le haya dicho algo a Kerem que tenía un significado más profundo, pero no necesariamente una declaración de amor desesperada. Quizás le expresó su apoyo, le recordó lo mucho que valora su amistad, o simplemente le hizo un cumplido sincero. Recuerdo haber leído comentarios de fans que analizaban minuciosamente el lenguaje corporal de Hande y Kerem en el vídeo. Decían que la forma en que Hande lo miraba, el tono de su voz, incluso la forma en que movía las manos, indicaban que estaba sintiendo algo más que simple amistad. Y debo admitir que al ver el vídeo una y otra vez, también me dejé llevar por esa interpretación. Pero seamos honestos, es muy fácil proyectar nuestros propios deseos y expectativas en las imágenes que vemos. Queremos creer que Hande y Kerem van a volver a estar juntos, queremos ver señales de que su amor sigue vivo, y por eso tendemos a interpretar cada gesto, cada mirada, como una confirmación de nuestras esperanzas. Sin embargo, es importante recordar que no somos Hande ni Kerem. No sabemos lo que realmente están sintiendo, ni lo que realmente se dijeron en ese momento. Así que en lugar de caer en especulaciones descabelladas, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que ellos decidan cómo quieren llevar su relación. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué le dijo Hande a Kerem? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que Hande o Kerem decidan revelar el contenido de su conversación, seguirá siendo un misterio. Pero como dice el dicho, a veces es mejor dejar algunas cosas sin resolver, dejar que la imaginación vuele y que cada uno interprete la historia a su manera.
Lo que sí podemos estar seguros es que Hande y Kerem son dos personas talentosas y carismáticas que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su actuación en Senkalkam nos hizo reír, llorar y soñar. Y su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, seguirá siendo recordada por muchos como un cuento de hadas moderno. Entonces, en lugar de obsesionarnos con lo que pudo haberle dicho Hande a Kerem, celebremos su talento, su amistad y el legado que han dejado en el mundo del entretenimiento. Y recordemos que al final del día, lo más importante es el respeto, la comprensión y el amor. Y bueno chicos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de especulaciones sobre el famoso mensaje de Hande a Kerem. Como hemos visto, la verdad es que no lo sabemos con certeza, pero ha sido divertido teorizar y analizar todos los detalles. En resumen, hemos explorado el contexto del vídeo, la relación entre Hande y Kerem, las posibles interpretaciones del mensaje y la importancia de respetar su privacidad. Hemos recordado que es fácil proyectar nuestros propios deseos en las imágenes que vemos, pero que es importante mantener una perspectiva realista y respetar las decisiones de los demás. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que le dijo Hande a Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Ok, pero esperen que esto no termina aquí. Porque sé que están igual de obsesionados que yo con este tema y necesitamos profundizar aún más. Vamos a exprimir este limón hasta la última gota de jugo. Ahora pensemos un poco más allá del qué y centrémonos en el por qué. ¿Por qué este simple intercambio de palabras, aparentemente trivial, ha generado tanta conmoción? La respuesta, mis queridos chismosos, es bastante sencilla, asterisco porque la gente ama una buena historia de amor asterisco. Y la de Hande y Kerem fue una de esas historias que trascendieron la pantalla, que nos hicieron creer en la magia del amor verdadero. Recordemos el fervor con el que se seguía cada uno de sus movimientos durante la emisión de Senkalkam. Cada foto que publicaban en Instagram era analizada con lupa, cada entrevista era diseccionada en busca de pistas sobre su relación. Y cuando finalmente confirmaron su romance, el mundo entero celebró con ellos. Eran la pareja del momento, la personificación del amor perfecto. Por eso, cuando su relación terminó, muchos fans se sintieron devastados. No solo perdieron la esperanza de verlos juntos para siempre, sino que también perdieron una parte de esa fantasía, de esa ilusión de que el amor verdadero existe y puede vencer cualquier obstáculo. Entonces, ¿qué significa este nuevo vídeo? Para muchos es una señal, una prueba de que la llama sigue viva, de que aún hay esperanza de una reconciliación. Es el combustible que alimenta sus sueños, la confirmación de que el amor entre Hande y Kerem es demasiado fuerte para ser olvidado. Pero seamos realistas, también hay una gran dosis de asterisco marketing asterisco en todo esto. Los representantes de ambos actores saben perfectamente el impacto que tiene su relación en la opinión pública y cómo pueden utilizarlo para generar interés en sus proyectos. Cada vez que Hande y Kerem son vistos juntos, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia, lo que se traduce en más atención y, por supuesto, más dinero. No estoy diciendo que su relación fuera falsa, ni mucho menos. Creo que hubo un amor genuino entre ellos. Pero también es innegable que su relación, como la de muchas otras celebridades, estaba influenciada por las dinámicas del mundo del espectáculo. Volviendo al vídeo en cuestión, otra teoría que he estado considerando es que Hande y Kerem podrían estar planeando algún proyecto juntos. Quizás una nueva serie, una película o incluso una colaboración publicitaria. Si ese fuera el caso, este intercambio misterioso podría ser una simple estrategia para generar expectación y despertar el interés del público. Piénsenlo, ¿qué mejor manera de promocionar un nuevo proyecto que insinuar una posible reconciliación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía? Es una jugada maestra de asterisco marketing asterisco, y si ese es el caso, hay que aplaudirlos. Pero, ¿y si no hay nada detrás de todo esto? ¿Y si Hande y Kerem simplemente son amigos que se respetan y se quieren,
a pesar de haber tomado caminos diferentes? En ese caso, creo que es importante que los fans aprendan a aceptar su realidad y a respetar su privacidad. Obsesionarse con su relación, analizar cada uno de sus movimientos y crear teorías descabelladas no solo es irrespetuoso, sino que también puede ser perjudicial para su salud mental. Recuerden que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas propias. No son personajes de una telenovela que existen para satisfacer nuestros deseos y fantasías. Dicho esto, entiendo la fascinación que genera su historia. Es inevitable sentir curiosidad por la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Pero es importante mantener un equilibrio y recordar que no todo lo que vemos en las redes sociales es real. Y hablando de redes sociales, ¿han notado cómo han cambiado las dinámicas de las relaciones públicas en los últimos años? Antes, las celebridades dependían de los medios de comunicación tradicionales para dar a conocer sus noticias y proyectos. Pero ahora, tienen el control total de su imagen y pueden comunicarse directamente con sus fans a través de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. Esto les permite crear narrativas personalizadas, controlar la información que se comparte y generar un mayor *engagement* con su audiencia. Y en el caso de Hande y Kerem, es evidente que están utilizando las redes sociales de manera estratégica para mantener viva la llama de su historia y seguir generando interés en sus carreras. En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que el misterio de lo que Hande le dijo a Kerem probablemente nunca será resuelto. Pero eso no significa que no podamos seguir especulando, teorizando y disfrutando de la magia de su historia. Lo importante es recordar que al final del día, lo que realmente importa es el respeto, la comprensión y el amor. Y si Hande y Kerem son felices, ya sea juntos o separados, eso es lo que deberíamos celebrar. Así que dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y díganme qué piensan de todo este asunto. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Sigan chismeando.